En estos días, si alguien tenía alguna duda de que el gobierno progresista es un gobierno imperialista, su ministro del Interior se lo habrá aclarado. Lo ha hecho desplegando cuál será la política migratoria, que en pocas palabras podríamos titular como más y peor de lo mismo. En la Comisión de Interior vimos a Grande Marlaska defendiendo la valla de Melilla y proponiendo elevarla un 30% más, al estilo Donald Trump. Poco antes, desde Europa, le habían echado un capote. Al Tribunal Europeo de Estrasburgo, y digo Estrasburgo porque decirle de derechos humanos es un poco demasiado, avaló las devoluciones en caliente. Y él se congratuló diciendo que los derechos de los migrantes que intentan entrar quedan anulados por intentar saltar su valla. Este miércoles, a petición de la Comisión Europea, la misma que ha convertido el Mediterráneo en una fosa común, han anunciado que endurecerán todavía más las condiciones de asilo para las refugiadas y los refugiados. Además de endurecimiento de los requisitos administrativos, en especial contra quienes mantienen encerrados en los CIES, se adelantan que las peticiones que vengan de países considerados seguros serán rechazadas. ¿Y qué países son seguros para Grande Marlaska? Pues por ejemplo Marruecos. ¿Qué quiere decir esto? Que los activistas saharauis, del RIF o de la oposición a la dictadura marroquí que pidan asilo podrán ser inmediatamente entregados para que los encierren en las cárceles de Mohamed VI. Nos habían vendido que este gobierno venía a frenar la extrema derecha. Lo que no nos habían contado es que la manera de frenarla es adoptando lo esencial de su programa racista e imperialista. La verdad no me parece la mejor manera, más bien lo que necesitamos es otra cosa, todo lo contrario. Ante la integración de Unidas Podemos como gestor del gobierno imperialista español, necesitamos una izquierda que luche por el fin de las leyes de extranjería, el cierre de los CIES y el derecho al libre movimiento y las rutas seguras para todos aquellos que huyen, no lo olvidemos, de las guerras y el expolio económico que en sus países se realiza a manos de nuestros gobiernos y las multinacionales imperialistas americanas, europeas y por lo tanto españolas.